La creación del colectivo, un invento argentino. Pero antes del colectivo, ¿cómo se transportaba la gente? Sobre todo aquí en la región, cuando la ruta 40 era de ripio, ¿cómo hacían para llegar al Bolsón? Vamos a hablar con Horacio Huasco, que era chiquitito en esa época, pero nos va a contar algunas historias de cómo eran los primeros micros en la región y cómo era manejarse y transitar por aquí. Horacio, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, buen día, muchas gracias. Bueno, realmente era muy difícil, lo bien decís vos. Me acuerdo, como bien también decir que era muy chiquitito yo, pero me acuerdo, eso eran detalles. Y bueno, los viajes más frecuentes no eran a Bariloche, eran a Maitén. Toda la carga venía al Maitén, más los pasajeros. Yo cuando venía de la escuela venía en trencito, y que el transporte era de Maitén al Bolsón. O a Cusamen, que dependíamos del departamento de Cusamen. Sí, departamento de Cusamen, pero todo el tráfico era hacia Maitén. ¿Quién era el que los llevaba, los traía? Porque me imagino viajes memorables, ¿no? Ya lo creo. Bueno, yo tengo un recuerdo muy grande para don Paco Granoller, que trajo a mi madre a Bolsón cuando tenía 18 años. Así que desde Jacobasi, y la transportaban en camiones, porque no había en ese momento ningún transporte grande dedicado pura y exclusivamente para los pasajeros. Mejor recuerdo debe tener tu padre en ese sentido. Sí, ya lo creo, estaba acá. Granoller, después me acordaba también de alguien que yo recuerdo con mucho cariño, que es Diego González. Diego hacía todo, traía las películas para mi viejo, hacía todos los trámites en Bariloche. Los diarios. Todo el correo. No era Ruta 40, era la 258. 258. Y Diego todos los días iba, salía temprano, y él si se quedaba tirado, después seguía, pero siempre cumplía con todos los encargues que les hacía. ¿Con qué vehículo transitaba? Tenía una Ford blanca, una Fordcito blanca vieja, y yo siempre lo recuerdo porque cuando realmente hicieron la ruta, aparecieron los colectivos y Diego se perdió su negocio, así que terminó mal porque ni un peso, ¿no? Habiendo laburado muchos años. Pero lo mejor es esto, el reconocimiento de los vecinos a través del grato recuerdo de cuando traía el remedio, cuando traía las películas. Todos los trámites. No había banco, él te hacía los trámites del banco, hacía todo. Bueno, ahora está la plazoleta que lo recuerda, sí. Allí en Avellaneda, entre Rivadavia y Lavalle. Sí, ya lo creo, sí, pusimos una plaquita ahí. ¿Cómo era llegar, por ejemplo, al Maitén? ¿Se llegaba en 1 hora, 2 horas o había que hacer un parate en el camino? No, todo, por ejemplo, todo era muy lento. Primero que los caminos eran malos, y siguen siendo algunos de pedregullo malísimos. Pero lo difícil era el invierno. Yo siempre cuento un detalle, y lo voy a volver a contar, porque me lo han escuchado mucha gente. En el año 78, acá no había televisión. Tampoco tan lejos en el tiempo, ahí nomás. No había televisión en el Bolsón y estaba el famoso Mundial, donde jugaba Argentina. Acá nos juntábamos nosotros para ir a Bariloche a ver a Argentina, que jugaba los miércoles, en pleno mes de julio, y llegábamos el viernes a Bariloche, veíamos Rusia, porque Argentina había jugado el miércoles. Quedábamos tirados en la ruta, veníamos caminando hasta Gendarmería, ahí no pasaba nadie. Eso es una realidad y una verdad. Y bueno, lo mismo le pasaba a todos los que transportaban. Bueno, también hay un pionero en el transporte que es Carlos Tornero. Carlos Tornero, sí señor. Me acuerdo perfectamente de él porque yo vivía acá en el Hotel Piltriquitrón, que era de mis abuelos. Y él paraba el colectivo ahí en el Hotel Piltriquitrón. Ahí me acuerdo perfectamente, hace un rato lo comentaba, que iba su señora a esperarlo cuando él llegaba con el colectivo. Eran novios. Eran novios, sí señor. Qué linda época, ¿no? Y se habrán formado parejas en estos largos viajes, sí, 4 o 5 horas, ¿no? Claro, te imaginás. Además era toda una novedad porque había que pasar el frío, ¿no? A ver cómo era. La poca gente que vivía, cuando llegaba alguien de estos que yo nombro, los hermanos Zamora con los colectivos, Duma, Mario Lecchi, llegaba con el colectivo, se juntaba todo el pueblo. Claro, era ver llegar el colectivo. Claro, era toda una novedad, claro. Nosotros lo que éramos pibes, ¿sabés lo que hacíamos? Íbamos a los colectivos, La Cita se llamaba, que paraban ahí donde está Alonso ahora, Rubén Alonso, ahí paraba, ahí tenía la parada La Cita. Y nosotros los pibes
en una época especial íbamos a ver, porque llegaban maestras para dar clases acá y nosotros íbamos a ver si levantábamos alguna, ¿viste? A echarle el ojo a la claro. Horacio, las primeras empresas que hicieron el recorrido ya como micros, como empresas de colectivos, entre Bariloche, Bolsón, la zona, ¿cuáles fueron? Bueno, primero vino La Cita, que eran unos colectivos que todavía yo vi algunos colectivos de esos tirados en Cholila. Esos, unos colectivos grandes tirados en Cholila. Eran colorados y era la primera línea de colectivo que tuvo Bolsón, La Cita, que venía de Bariloche, hacia Esquel también. Después, bueno, apareció vía Bariloche, y después Mercedes, se fue Donoto, se fue incrementando, Charter, por supuesto, Charter. Bueno, Charter tenía una sola línea que era Bolsón, Bariloche, ¿no? Todavía la sigue teniendo. Pero esos que yo te nombro son viejos, yo era un pibe cuando venían. Tato, muchas gracias. No, al contrario, ha sido un gusto. Gracias, Gracias.